Bueno, estamos en encuentro itinerante con Emanuel Tau, docente, investigador, poeta, podemos decir. Eh, Judío. Judío, empezamos por ahí. Bueno, por la publicación de su nuevo libro, La palabra y la rancia, para una filosofía de la inexistencia. Y quería empezar básicamente porque escuché en las entrevistas que tardaste 6 años en Sí. escribir todo esto. Eh, Quería saber cómo fue esa experiencia bastante prolongada. Bueno, ante todo, hola Facu, hola Tomás, gracias por la invitación y la posibilidad de estar charlando con ustedes, que me parece fascinante, y sobre todo con vos, Facu, que te quiero mucho y hablamos un lenguaje que nos acerca muchísimo. Y tengo que decir siempre, como lo digo, o sea, está mal fumar, pero fumo porque el Zoom lo permite. Sí, más que un proceso de escritura, fue un proceso de reconstrucción, reestructuración, deconstrucción de lo que es la lógica, en mi caso conicetiana y académica, ¿no? Eh, en ese sentido, habrás notado también un poco con el libro que redime o busca redimir la tradición del pensamiento judío por sobre la filosofía judía y el espíritu de Rosenzweig o Martin Buber ahí dando vuelta en torno a salirse del academicismo y de las cuestiones propias de la modernidad académica, ¿no? De la disciplinarización de la ciencia, de los saberes, de la pérdida del enciclopedismo, de la pérdida de la teología como lugar también sobre el que se dialoga y del pensamiento judío como lugar en el mundo desde el que me construyo y charlo, ¿no? Y pienso y reflexiono. Por eso digo, fueron 6 años de escritura y 6 años de desescritura de una tesis de doctorado muy grande sobre mesianismo. Perdón por el perro, pero estoy en medio del campo, si se escucha. Sobre mesianismo y después, ¿no? Esta cuestión de alguna forma, bueno, quiero escribir y quiero escribir lo que realmente estoy pensando, no porque lo otro no sea realmente, sino porque tenía pautas de una estructura universitaria y académica que te lo exigía, y creo que el pensamiento está más allá de esa estructura, por más de que esos libros anteriores tratan de romper desde ahí, pero bueno, era una forma de destruir un sistema y reconstruir otro. Y en ese sentido, en mi caso tardó 6 años, o sea, fructíferos 6 años, porque más allá de la vida conicetiana que seguía, yo siempre estaba con este libro escribiendo, reescribiendo, desescribiendo, y logré llegar bueno, al punto donde tuve la suerte de que una editorial grande lo quiera, de firmar, digamos, un acuerdo por un plazo muy largo, en donde tengo la tranquilidad de que lo próximo, ¿no? Formará parte de la continuidad de este libro, donde ya escribí un libro nuevo, porque salió ahora, pero hace un año que está, ¿no? En trabajo de edición, por las cuestiones propias de la pandemia, de la editorial, del trabajo, ¿no? Más que de corrección de edición, es un libro que tenía sus complejidades, y fueron 6 años en donde también yo entiendo la escritura como un evento trágico, ¿no? Y con bastante angustia, por lo cual en cada una de esas palabras hay algo en mi vida que se murió y que no va a volver, por suerte. Y además, algo que me parecía interesante, y creo que acá ya lo llevo a otro plano, es la forma. Ujú. Primero me parece que habría que detenerse en eso. Quizás Sí, no sí. tanto en el contenido, sino en la forma en la que está escrito, porque es como un libro doble, un libro justamente dialógico, para tomarlo bien buberiano, ¿no? Sí, 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 es un diálogo en sí mismo. Creo que también, o sea, fuera de la desescritura, la escritura trataba de buscar algo que realmente sea un símbolo o simbolice la manera de entender el conocimiento que tengo, que es la construcción dialógica. Nosotros dialogamos con el texto, con la Torá, con el texto bíblico cuando la leemos, pero así
también dialogamos con todos nuestros fantasmas de la biblioteca, que son cada uno de los escritores que nos habitan y con los que entablamos diferentes conversaciones a la hora de pensar. Eso lo quise llevar de alguna forma a la escritura del texto, y terminó siendo un texto más medieval. Sí. O sea, entre una mezcla medieval y posmoderna que moderna, ¿no? O sea, son dos libros en uno. Lo que es todo el texto principal, las únicas citas que sostuve fueron las bíblicas, por eso hablo de los comentarios premodernos, y tiene toda una estructura de notas al pie que también muy particular, en donde no explico nada, no está mi palabra, sino solamente la selección de un autor con un párrafo o varios párrafos de ese pensador, de ese filósofo, filósofa, filósofe, ¿no? Que básicamente tampoco explico qué están diciendo, y ahí es parte del juego, ¿no? Que establece el libro. Hay algunos que están justamente contradiciendo o en contradicción a lo que yo propongo, y otros que continúan ese diálogo, y es parte del segundo libro, ¿no? Creo que si uno lee las notas al pie solas, ¿no? Va a tener un libro en sí mismo, que está dialogando con el mío de manera a veces opuesta o a veces no, justamente acompañando. Pero bueno, el diálogo nunca es el estar de acuerdo. El diálogo es justamente, podemos dialogar porque somos en la diferencia, dialogamos porque pensamos en la diferencia. El diálogo es una forma no de llegar a un punto en común o de que uno tenga la razón, sino de construir conocimiento y pensamiento. Y sabes que algo que voy notando, o venía notando en todo esto, era justamente esto de que me hacía medio recordar, bueno, la vida de los perplejos del Rambam por algún momento, y al mismo tiempo, digo eso en tanto forma de escritura, y al mismo tiempo la presencia de Edmund James constante, así como Mm. la de Blanchot, Rosenberg, etc. Pero ahí, digo, hay ciertos autores, ciertos pensadores, filósofos, que están citados por mayor número. Sí, sí, el libro también en esos 6 años se fue reconstruyendo. En principio iba a ser un libro sobre Edmond Chavez, ¿sí? O Yabs, como nos guste pronunciarlo, porque para mí es un autor sumamente ninguneado, y es ese pensador judío que está entre medio de los diferentes mundos. Para mí, Edmond Chavez, o sea, simboliza como toda la complejidad y contradicción del judaísmo, ¿no? Un judío egipcio formado en la escritura francesa, porque está formado en la Alianza Francesa y con pasaporte italiano, ¿no? O sea, más judío no se puede ser, y con el desierto al lado, ¿no? Él mismo hablaba de sus estadías en el desierto. Eh, y el otro día un amigo, Pablo, que estábamos haciendo un diálogo también en torno al libro, me hizo notar algo que yo no había notado, y me dijo, el libro de las notas al pie es el desierto sobre el que se sostiene tu errancia, ¿no? La errancia del libro. Y de alguna forma también, ¿no? Y en ese sentido iba a ser un libro sobre Edmond Chavez, y después me di cuenta que no, que estaba desprendiéndose, y que Chávez era como uno de los, digamos, como la columna vertebral sobre la que dialogaba, y ahí aparecieron todos los otros fantasmas, ¿no? Sobre todo Rosenzweig y el espíritu, y alguien que está muy poco citado y que sin embargo para mí es como el espíritu más importante que da vuelta, que es George Steiner, ¿no? George Steiner me enseñó justamente otro tipo de pensamiento crítico y otra forma del pensar judío en nuestra era, y que tiene que ver con entender esto que Emmanuel Levinas lo hizo muy bien, que la literatura es parte de la filosofía, y la filosofía es parte de la literatura, y el pensamiento no puede estar escindiendo, ¿no? Es casi la esquizofrenia moderna que nos exigieron a los judíos, pero también a todo académico, a todo aquel que quiera pensar, ¿no? Bueno, la historia es algo, la sociología es otra, la literatura es otra, la filosofía es otra, la poesía es otra. Si algo hizo George Steiner es crear y construir pensamiento desde la literatura, ¿no? Y sobre todo desde Tolstoy, desde Dostoyevsky, y ahí vuelvo a Levinas, porque para Levinas, que es tal vez una de las figuras de nuestra filosofía dialógica o del diálogo,
y de la cuestión del encuentro con la otredad, con Buber. Yo me hice más viejo y me hice más buberiano, no solo por la barba, que ahora está un poco tomada para arriba por la humedad del campo, pero Levinas tomaba un pasaje de los hermanos Karamazov que decía, todos somos culpables y yo soy más culpable que todos, y desde ahí pensaba la ética, ¿no? Entonces, entender también que la literatura y especialmente la poesía, así como el arte, ¿no? También está Rothko y Marc Chagall dando vuelta por ahí, son parte del pensamiento. Y ya yendo más al contenido, podemos decir, algo que, quizás el tema central de la errancia es que viene acompañado de otros nombres, como diría Derrida, en este sentido, que es el extranjero y el marrano, que creo que lo mencionás una o dos veces al marrano. Sí, sí, sí. Y también el parásito y el refugiado. Exacto. Eh, Me gusta, digo, esta idea de los otros nombres y los nombres ocultos. ¿Se debe a alguna razón en particular? Sí, a que este es un libro también muy, muy esotérico como exotérico, ¿no? O sea, tiene mucho, mucho dicho y mucho oculto entre las palabras, ¿no? Casi en un ejercicio leostraussiano, ¿sí? Vamos a sacar así como toda la batería de judíos del siglo XX. No, no, pero tiene que ver, a ver, lo primero que hay que decir es que de Dios lo único que podemos decir, como decía Martin Buber, es que de Dios solo podemos decir que Dios es Dios, por lo cual Dios es un gran ejercicio de libertad, ¿no? Y de libertad especulativa y de libertad reflexiva. En ese sentido, lo oculto, que es parte de lo divino, y lo humano, que es parte de lo dicho, ¿no? Y esta pretensión iluminadora del saber, de traer a claridad. En mi caso, soy alguien que piensa por la noche y escribe por la noche, o sea, prefiero toda la vida la oscuridad, el misterio, la borrosidad, la sombra, a la iluminación, el saber, la razón, la modernidad y la luz, ¿no? Que para mí es mucho más opresivo que la oscuridad. La oscuridad en el buen sentido de la palabra, la oscuridad en el sentido de la posibilidad del pensamiento. Y en esa oscuridad se esconden, uno juega con las imágenes traslúcidas, con las sombras, con lo que parece algo pero es otra cosa. Y 6 años, Facu, seis Sí, sí, años sí. es un tiempo para jugar con un montón de esas cosas. O sea, Sí. No, y ya que el estamos problema, hablando perdón, de... el problema lo tuvo mi editora. No, yo. No, pero digo, jugando con el tema de la oscuridad, ahí me parece que aparece Tzimtzum. Sí, sí, sí. Una, Contemos, el Simsum es dentro de la mística judía el proceso de contracción divina para salirse de sí mismo y crear, primero crearse a Dios mismo desde fuera de la totalidad o de la mismidad y desde ahí crear lo creado. Y ese juego está totalmente plasmado, además de hablar del Simsum en el libro, está plasmado en la forma de escritura, ¿no? O sea, es como casi un boomerang o todo lo que hacemos, ¿no? Para poder saltar más alto tenés que hacer primero un envión para atrás para después ir para adelante. Y en ese sentido la mística lo plantea desde la propia concepción de la creación, o sea, Dios tiene que entrar a sí mismo y dejar un espacio en su totalidad para poder crear. Yo siempre uso el mismo ejemplo, ¿sí? Si Dios es una casa y no hay espacio para nada más que Dios, en un momento tiene que liberar la cocina. Es algo así como Casa Tomada de Cortázar, pero al revés, ¿no? O sea, ir liberando un espacio y liberar la cocina. A mí me gusta lo de la cocina porque el lugar de mayor creación fuera de la cama es la cocina. O sea, la cocina es el lugar donde se crean las nuevas cosas. Entonces, en un momento Dios te tiene que contraer y liberar ese espacio que es la cocina para poder cocinar lo nuevo. Y lo primero que cocina es a Dios. O sea, y eso es lo maravilloso de la mística. y, ¿sabes qué? Me quedaba pensando, porque le das un gran lugar al tema de la memoria. Sí. Bueno, justamente el judaísmo viene a hablar bastante sobre esto. Y de hecho, yo me quedaba pensando también al respecto de George Perec, Sí. por ejemplo, que escribe El Me Acuerdo, y en las versiones, tenemos una versión local de Martín Coban, podemos mencionar, de Margot Glantz, Uh -huh. por decir otra. Eh,
y digo, ahí justamente hay dos judíos al respecto, y Perec dice, bueno, que el recuerdo reúne y el olvido separa. Después también define como, digamos, el recuerdo como una olvidad cuyo medicamento es el olvido. Entonces, digo, hay como una insistencia, además de que decir que Dios únicamente olvida, porque la historia y el recuerdo es humano. Sí, sí, digo, Dios no tiene memoria. Por eso hay que andar recordándole todo el tiempo el pacto, ¿no? O sea, somos nosotros, es como, somos nosotros, somos nosotros. No te olvides. Antes es como, Dios es como Homero con la topadora, ¿no? Con la barredora, ¿no? Sí, Que sí. va así con la barredora sacando la nieve y te tenés que parar en el medio y decir, acordate que somos nosotros. Acá tengo un Chagall. Pero sí, 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 sí. Estoy tratando de entrar en la carrera del judío más tatuado de la Argentina. Pero, pero sí, para mí es todo un problema la memoria, sobre todo desde la concepción de que la historia no existe, ¿no? Ahora poniéndonos un poco más serios, sí vale la pena eso. Y para mí decir pasado es decir olvido, y son concepciones humanas, o sea, los únicos que podemos atravesar y sobrevivir al tiempo y experimentar la temporalidad son aquellos que nacemos, crecemos, vivimos, sobrevivimos y envejecemos y morimos. O sea, Dios no es viejo y joven, decir Dios es decir una espacialidad, decir eterno es un concepto espacial, no temporal. Por lo cual todo lo que queda en el pasado es todo lo que queda en el ámbito del olvido, y la historia es eso, es nuestro antropocentrismo y egomaníaco de querer decir dejamos algo, no estamos acá en vano, ¿sí? Para algo existimos, por lo cual construimos la historia, ya sea subjetiva, ya sea del pueblo, de un pueblo al que pertenecemos, ya sea del Estado-Nación, que también construye sus mitos originarios, por lo cual todo es, digamos, es una excusa humana para decir la historia no es en vano, la vida no es en vano, y esto que es vivir para la muerte, porque la muerte es lo que define nuestra existencia, ¿sí? No querer caer al vacío, ¿no? De la incertidumbre de lo que vendrá, que creo que es el gran motor de la historia, la incertidumbre. Ahora, sin embargo, decir cualquier cosa de Dios es justamente cargarlo de sentido humano, ya sea a través de un antropomorfismo, una forma humana, o una antropopatía, un sentimiento humano. Y sin embargo, me parece que es mucho más liberador entender que no entendemos nada, ¿no? Que está todo sobre el límite y más allá de nuestro lenguaje y entendimiento. El otro día, en una clase de uno de mis grupos, ¿no? Estábamos hablando sobre la androginia, ¿no? Que es un tema que nos convoca y yo trabajo mucho, y estoy escribiendo sobre la androginia, ¿no? Sobre todo desde la mística. Y no, decíamos, bueno, pero el tema no este de si es el Dios o la Dios, ¿no? Dios femenino y masculino, por este pasaje bíblico de la primera creación humana, que es a nuestra imagen, nuestra semejanza. Y sin embargo, lo que yo decía es, ¿y por qué creer que Dios puede distinguirse entre o contener femenino y masculino si lo femenino y masculino termina siendo disposición y genética humana, ¿sí? Humana o de las criaturas del mundo, ¿no? Animal? Dios es Dios, o sea, ni femenino ni masculino, y femenino y masculino, o más allá de lo femenino y masculino. O sea, y eso lo aprendí porque todos lo aprendemos, ¿no? Por eso creo que el pensamiento judío es una nota al pie, ¿no? Y es la historia de las notas al pie, del comentario, del comentario, del comentario, porque de alguna manera, en realidad, nosotros construimos, y lo aprendí de unas clases de Deleuze sobre Spinoza, ¿sí? En medio de Spinoza, donde para tratar de entender por qué Spinoza escribe sobre Dios, Deleuze dice que hay que pensar en los pintores renacentistas. Los pintores renacentistas, sobre todo los italianos, elegían los encargos de pintar a Dios porque era el espacio de mayor libertad. Porque cuando pintabas a Dios, pintabas en libertad de cualquier cosa que puedas pintar, ¿sí? Iba a ser Dios. Bueno, esto mismo es lo que planteo desde la errancia en el libro, ¿no? O sea, pensar sobre Dios es un espacio de libertad de reflexión.
frente al ¿Sabés miedo de la qué? universidad, ¿no? O sea, como, Claro. biología! No, había dos cosas. Primero, bueno, esto que decís, ante el miedo quizás de este abismo, ante el miedo a la muerte, como diría Rosenweig en el inicio de la Estrella de la Redención, ¿no? Sí, Que es el comienzo de todo. sí, Eh, y también algo que pensaba, que es esto mismo de lo contrario que lo decís en el libro. Lo contrario al olvido es la educación, y después Steiner, digo, dice también que la educación es la amnesia institucionalizada. sí. Justamente me parece Sí, que se llevan. sí, y además habla de la mala educación, ¿no? Que es algo que muchas veces no trabajamos. O sea, en las lecciones de los maestros, Steiner dice, la mala educación es tan peligrosa como un genocidio, o sea, de alguna forma, porque estás trabajando sobre la mente de cada uno de tus estudiantes, de cada uno de los individuos, ¿sí? O de las personas más que individuos. Me gustan más personas, es más buberiano. Sí, individuo es menos buberiano. Cada una de las personas. Sí, y le estás metiendo un grado de algo que después lo va a marcar por toda su vida. O sea, el mal profesor te caga la vida, básicamente. ¿Sí? Cuesta mucho de construir todo aquello que construiste en el periodo en el que justamente sos una sopapa, ¿no? Sos una esponja, sos Bob Esponja incorporando, ¿no? Me encanta Bob Esponja, ¿no? Sos Sí. Bob Esponja incorporando todo, 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 todo. Y ahí yo tomo, pero bueno, viste que uno también se va contradiciendo a medida que va pensando, porque no hay nada más fatal que, ¿no? Esto, siempre lo veo, me vas a entender, Facu, lo veo digo, Habermas más vive, más lo critican, ¿no? O sea, el Sí. viejo pobre, o sea, cumple años y no recibe un regalo, recibe un mail lleno de mierda, ¿no? De críticas, y una de las críticas que siempre escuché es porque no piensa lo mismo que hace 40 años. Bueno, gracias a él no piensa lo mismo que hace 40 años. O sea, sería terrible pensar lo mismo durante 40 años. O sea, sería como, nada, como ser piedra, ¿no? Tener el Sí. pensamiento tallado en una piedra. Justamente desarrollar y crecer, y en eso nuestra tradición y nuestras tradiciones judías es muy consciente de que la vejez es parte digamos, de la creación y del desarrollo del pensamiento. Este libro, Tengo 40, no lo hubiese podido terminar de escribir antes de esta edad, y probablemente lo que escribo en los próximos años va a ser mucho mejor, por lo menos para mí, que este libro. Y en algún punto, sobre todo los dos grandes libros anteriores, Mesianismo y Redención y La Modernidad Atravesada, para mí La Palabra y la Rancia es mi primer libro. O sea, todo lo anterior son prolegómenos para haber llegado a esto. ¿Sabes? Ya que lo mencionaste, eh, sobre todo el de Mesianismo y Redención, en un momento decís que el Mesías viene a hacer realidad lo que no se puede conocer. Sí, Me lo acuerdo tal sí, cual. Y después lo relacioné así, un flash tuve. Eh, en este otro libro venías y decías que el mesianismo es lo que une al pueblo judío a la historia sí, al mismo tiempo. sí. Justamente me parece que ahí está bien. Digo, esto de este diálogo entre estos dos libros se hace cada vez más plausible. Sí, totalmente. Justo hoy tuve 2 horas de mesianismo, ¿no? Pero es que el mesianismo es uno de los ideales y los conceptos más paradigmáticos, problemáticos y contradictorios dentro de la tradición judía. Más allá de que podamos marcar una potencia mesiánica que une, las formas de pensarlo varían según, en primer lugar, es muestra, ¿no? Visible y palpable del judaísmo como una tradición interpretativa. El mesianismo es una creación profética, no está en la Torá. Si en la Torá simplemente aparece como el ungido y como el verbo además de unción, pero digamos, es una interpretación profética y ya marca, ¿no?, la construcción de un ideal que termina haciendo sobrevivir al pueblo judío de las grandes catástrofes y avatares históricos. Y sin embargo, es un ideal que no podemos ver, que es una esperanza proyectada a futuro, pero que nos conecta con la historia, ¿no? Porque justamente el mesianismo es aquí y ahora, ¿no? En eso hay algo maravilloso de Rosenzweig,
que da vuelta, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el futuro lo tendríamos que dibujar como una flecha hacia adelante, y sin embargo también lo tenemos que pensar como una flecha que viene desde adelante hacia nosotros, ¿sí? Porque estamos acercándonos a ese tiempo mesiánico, y porque no es solamente nosotros yendo, sino que es el futuro viniendo, ¿no? Es muy, muy benjaminiano también. Sí, en el fragmento teológico político. Sí. Y también, ya que mencionabas esto, pensaba en Héctor Libertela, que lo leí en el último libro de Martín Coban, La vanguardia permanente, y justo el otro día dijiste Lo tengo que que la pedir a la diáspora... editorial, lo tengo que pedir a la editorial, se tengo que robar a la editorial, me lo quiero leer. Bueno, justamente digo que bueno, el futuro está en el pasado. Esta idea que quizás nos sirve para pensar, y justamente digo, decías el otro día en una entrevista que la diáspora es la vanguardia del judaísmo. Sí. Y digo, la vanguardia, y Martín, esto es lo que hace propiamente cuando abre el libro, digo, esta guardia que va por delante. Sí. Digo, Sí, sí, se sí. remite más a lo etimológico, pero está bueno para articularlo. No, me encanta, me encanta. Estoy cuando digo I es el segundo que me tomo para pensar. No, no es que te estoy pidiendo que me la repita, sino que necesito pensarlo porque me hace pensar. Sí, a ver, hay como un mal de época, en consecuencia también a los procesos políticos dentro del pueblo judío, que tiene que ver con crecer. No, no sé en tu generación, y acá es un tema muy generacional también, pero yo crecí con la idea de que la diáspora era una falta, ¿no? Que nos estaba faltando algo, la tierra prometida, ¿no? Bellanaba, Ave, Jerusalén, todos los años repitiendo, y el año que viene en Jerusalén. Y sin embargo, cuando uno va y hace el recuento histórico, ¿sí? Hace un repaso histórico, el judaísmo sobrevive en la diáspora y por el judaísmo diaspórico. Por eso digo que la diáspora es la vanguardia del judaísmo, porque justamente es la posibilidad de la convivencia, del diálogo, ¿no? Hay un debate entre Scholem y Idel, que es, bueno, ¿quién influenció a quién en la cábala cristiana? Si el judaísmo, la mística judía influenció al gnosticismo, y del gnosticismo a la cábala cristiana, y eso vuelve hacia el judaísmo, o como dice Idel, o sea, que eso dice Idel, y Scholem que dice antes, no, es el gnosticismo lo que influye a la cábala judía. Y sin embargo, no quiero ser, ¿no?, una síntesis hegeliano-marxista, pero en realidad hay que pensarlo como un diálogo. O sea, los grandes momentos históricos donde aparecen los grandes pensadores judíos son momentos donde había libertad para pensar. No libertad para pensar, libertad para pensar. O sea, sin libertad para pensar, no hay posibilidad del pensamiento, y menos de un pensamiento revolucionario como el de Maimónides, el Rambam, como el de la cábala judía, como el de los comentaristas, como el de Filón propio, ¿no? O sea, si vamos, como el de Spinoza, como el de Mendelssohn, Hermann Cohen, Rosenzweig, o sea, estamos en lugares en donde tenían libertad para pensar y donde había un diálogo muy amplio y muy ancho entre el mundo judío y el mundo no judío. Entonces, la vanguardia siempre está adelante, y de alguna forma estar adelante es siempre estar en el pasado, ¿no? Hace poco estoy estudiando con más profundidad el tema de los sueños, ¿no? Y leía algo de Paul Valéry, que también está siempre dando vuelta en lo que escribo, que decía: el sueño siempre se tiene que conjugar como en pasado, ¿sí? No hay sueño si no hay recuerdo, o sea, porque uno no recuerda, o sea, uno no vive, uno habita el sueño, pero lo recuerda después de despertar, por lo cual siempre el sueño es en pasado, siempre soñamos en pasado. Bueno, de alguna forma la vanguardia es igual. ¿Sabes qué? Ya pasando quizás antes, digamos, de pasar más al tema mención mística, vi y detecté al leer algo que vos llamás en un momento el revés de la página. Sí. Y bueno, si leemos a David Viñas, si leemos Literatura Argentina y Realidad Política, publicado en 1964, tenemos el revés de la trama. Digo, Sí. esa parte fundamental del texto. Me gusta, me gusta, me gusta. Y Me esa gusta lectura además es... esas lecturas que cada uno encuentra, ¿no?, en el libro, porque hasta ahora nadie me nombró algo que para mí es importantísimo, que es el tema del revés de la página.
¿sí? O sea, porque justamente de alguna manera, de un lado dice, es como la idea del palimpsesto, pero llevada al revés de la página, ¿no? Como que y esto es muy de la mística, ¿no? O sea, que Dios revela a través del lenguaje, ese lenguaje después se transforma en una escritura, y esa escritura tiene la huella o la borrosidad de una voz divina revelada en su momento que se perdió. Y eso funciona para mí como el revés de la página, ¿no? O sea, como siempre detrás de la página está esa huella perdida, ¿no? Y me parece, para mí, gracias, Facu, o sea, por rescatarlo, porque es una de las ideas que me rompí el culo más tratando de pensarlas y todavía nadie las había visto, ¿no? Pero sí, para mí es muy importante lo del revés de la página y nunca olvidar que toda página de un libro tiene dos partes, ¿no? Por más de que después en nuestras notas solemos utilizar, por lo menos yo, muchas veces en las clases que preparo, utilizo solo un lado de la página, de la hoja, ¿no? Porque pasa justamente eso, porque cuando la das vuelta y están los dos lados escritos, ¿no? Se empieza a entremezclar y generar una borrosidad. Bueno, esa borrosidad es la relación entre lo divino y lo mundano. Y, perdón, vuelvo un minuto a esto de Sí, Viñas, porque justamente, digo, casualidad o no, Viñas es judío, no sé si sabés, supongo que sí, sí. sí, Primer nombre Boris, madre anarquista, sí. anarquista judía, rusa. Entonces, bueno, ahí también quizás hay algo para hablar de la tradición, y justamente vos decís en un momento que es por lo menos como lo entiende Scholem la tradición, la narración de las generaciones. Sí, Hay una conferencia en conceptos básicos del judaísmo de Scholem que, bueno, viene a hablar de esto. Digo, sí, también, ¿no? sí, bueno, mira, justo hoy hace un rato recordaba una anécdota de Scholem que decía en sus diarios, decía, en 100 años, en una generación, mi abuelo era rabino y mi padre trabajaba en Yom Kippur, ¿no? Y se preguntaba ante eso cuál era su lugar dentro del judaísmo y qué judaísmo tenía que construir, ¿no? Y esto de las generaciones, ¿no? También y de las transformaciones, y que es tan judío su abuelo rabino como su padre secular que trabajaba en Yom Kippur, ¿no? Y me parece que es interesantísimo eso para pensar, porque tiene que ver también con las propias contradicciones que terminan, ¿no? Para el mundo moderno en los hornos de Auschwitz, como digo siempre, así, sin más anestesia que eso, ¿no? O sea, son las contradicciones propias de haber tratado por parte del judaísmo de vincularse, dialogar con la historia y la historia moderna y de la modernidad y sobre todo de la emancipación, de tomar el mundo judío e incorporarlo a ese nuevo Estado, pero fue reducir el judaísmo a una religión, cosa que nunca había pasado en la historia, ¿sí? O sea, el judaísmo es una religión, como también es una tradición, como son los Barénique de la Bove, ¿sí? O esas cosas que hacen los turcos, que llaman judías, ¿no? Pero es también la mística, es también la ideología, es también la potencia mesiánica detrás de cada movimiento secular revolucionario que trata de modificar un statu quo opresivo, ¿no? Es también Ana Frank, porque si, como digo siempre, o sea, si Ana Frank hubiese sido realmente el símbolo de la víctima de Auschwitz, ¿no? Del evento Auschwitz, no hubiese habido necesidad de matar a todos los judíos. O sea, justamente Ana Frank, o sea, visualiza lo menos incómodo para la modernidad y para el mundo europeo de los judíos. Y sin embargo, y esto no es producto de la pobre Ana Frank que escribía encerrada sus devenires, ¿no? Además censurados, ¿no? Porque los sexuales no aparecen ahí, pero pobrecita, sino que también es justamente entender que era una forma fácil de sentirnos ajenos a la víctima, ¿no? Y cuando justamente lo que incorporaba, lo que incomodaba de los judíos era todo lo otro, no eso, o sea, era que puedan ser parte de los partisanos, que puedan ser parte del comunismo, que sea una mística, una ortodoxia, una ultraortodoxia, que pueda ser igual a vos, ¿no? A tu vecino, a Sí, nosotros, sí. ¿no? Sí, sí. Además, bueno, ya quizás llevándolo a esa parte de Auschwitz, vos, digo, en ningún momento es como que lo mencionás ni como Shoah, ni como holocausto, sino como evento Auschwitz. Sí, sí, sí. ¿Se debe a alguna razón eso?
Sí, 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 es una razón muy particular, muy pensada en esos 6 años de trabajo, y que tiene que ver con que, a ver, para mí hablar del aniquilamiento sistemático por parte del nazismo dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial es como la definición, ¿no?, de Naciones Unidas y el evento histórico. Pero sin embargo, hablar de Shoah y o hablar de Holocausto reduce lo ocurrido, ese aniquilamiento sistemático, solamente a los judíos, ¿no? Y me parece que hay una palabra, y esto no lo invento yo, o sea, viene de las lecturas de Paul Celan, de la lectura también de Elie Wiesel sobre todo, ¿no? Que ahí cuando hablabas antes de la parte de educación, o sea, de hablar del evento Auschwitz es tomar esa palabra tan transformadora que es Auschwitz como la síntesis de todo lo ocurrido, de lo judío, pero también del punto de llegada, de la punta de un iceberg y el punto de partida de nuevos procesos históricos que incluyen a todos los grupos o todas las identidades, ¿sí?, que ponen en juego el statu quo y que se tratan de eliminar sistemáticamente. Por eso hablo del evento Auschwitz, porque es la muestra, además del fin de la modernidad, ¿no? O sea, de la maquinaria moderna puesta en la aniquilación del ser humano. Bueno, entonces estábamos hablando sobre todo del evento Auschwitz y se me venía a la mente el nuevo libro de Tomás Abraham, Sí, que habla del fenómeno Auschwitz. Vos hablas del evento, pero digo, ahí hay una cierta concordancia. Pero además, algo que decís es que Auschwitz es lo contrario a la vida en la errancia, sí. que eso es lo que, bueno, me interesa. Y en primer lugar, sí, evento Auschwitz, fenómeno Auschwitz son sinónimos, así que estoy en diálogo sin saberlo con Sí, sí. Tomás Abraham y él está en diálogo conmigo sin saberlo también. Pero bueno, tenemos las mismas fuentes, ¿no? Y creo que, como te decía antes, Facu, o sea, hablar del evento Auschwitz o hablar del fenómeno Auschwitz es hablar de una palabra que en sí misma condensa todas las atrocidades, el horror y la fascinación por lo que fue ese evento de pura potencia y radicalidad de lo moderno, como el fin de la propia modernidad y del ser humano, ¿no? O sea, el proyecto del ser humano se muere en el horno de Auschwitz. Y en ese sentido, yo hablaba, justamente desde ahí viene el evento Auschwitz como el fin de la rancia, ¿no? O sea, justamente la rancia también muere en Auschwitz, porque la capacidad interpretativa y la rancia es humana, la rancia no es divina, ¿sí? Aunque Dios también es un errante, ¿no? El que no termina de entender bien para dónde quiere ir, o lo entiende y va para todos lados porque puede hacerlo, pero digo, o sea, Auschwitz es el fin de la rancia, como es la búsqueda justamente del mundo europeo y del mundo moderno de terminar con la Judenfrage, ¿no? Con la pregunta judía, con la cuestión judía. Y ahí, pero digo, la rancia no es solamente el judaísmo, que eso es algo que vos dijiste muy bien y que tiene que ver con volver a utilizar el concepto de marrano, de Derrida, el concepto de refugiado de Arendt también como la vanguardia del tiempo moderno. O sea, errante es aquel que entiende que primero que el mundo material es lo que sostiene nuestro pensamiento y nuestra vida y nuestra existencia material, y que nos escribimos en diálogo con ese libro, ¿no? Que es el que crea ese mundo. Por lo cual no es solamente judío, y en ese sentido Auschwitz es el fin del proyecto de ser humano y de la errancia como un concepto universal, ¿no? Em, y sabes qué se me ocurría, justamente te leí, te escuché varias veces hablar, bueno, del Gracias. Auschwitz como el fin de la vida. Sí, Y estuve leyendo en estos días la historia confiscada de Georges Bensoussan, sí, el francés, sí, sí, y sí. que ahí recupera también la idea de la sobrevida, o la Sí, vieja totalmente. hipótesis. Y digo, acá se ve de nuevo esto de la sobrevida y el fin de la vida. Al mismo tiempo, algo que decís es que después de Auschwitz, los estados modernos conocen sus límites únicamente que se pueden fundar mediante la represión. Sí, Digo, y sí. esa idea es también bastante benjaminiana. Sí, y lo peor de todo es muy presente en nuestra Latinoamérica, ¿no? O sea, solo ver lo que está pasando en Colombia, lo que pasó hasta hace poco en Chile, lo que pasa en Brasil, es entender y entenderlo buberianamente, ¿no? Y es que la institucionalidad termina siendo opresiva, y
y si a eso le metemos en el cóctel, ¿no? En este cóctel divino a Arendt, es entender que además busca totalizar el pensamiento y la sociedad y erradicar la diferencia. Erradicar la diferencia sin necesidad de matarla, o sea, deshumanizándola. El concepto de sobrevida yo lo tomo de Blanchot, ¿sí? Que es esta idea de que una parte de la humanidad tuvo que morir, porque en definitiva nos olvidamos algo de que es que el judío es un ser humano. O sea, la aniquilación y la representación de Auschwitz es la representación de la muerte también de una parte de la humanidad, para poder justamente sobrevivir, y lo que dice es que, bueno, ¿quiénes pueden dar testimonio de eso? Aquellos que murieron en los campos de exterminio, por lo cual todo lo que tenemos desde ahí es una sobrevida, ¿no? O sea, porque el concepto de vida, hasta Foucaultianamente, ¿no? Terminó en Auschwitz. Ahora, solo para molestarte un poco, Facu, en el libro nuevo que acabo de entregar sobre la ontoterapéutica judía, desde la mística hablo del concepto de sobremuerte. O sea, ya me arrepentí del de sobrevida y puse de que en realidad vivimos una sobremuerte. Pero bueno, eso quedará para el próximo libro. Y para otro encuentro itinerante, por Sí, ende. totalmente. Y justamente hablaste de institución. Y ahí, si no me equivoco, es la parte 4 del libro, capítulo 4, no sé cómo lo asignás. Sí, Me parece un poco que trata sobre el anarquismo religioso, cuando te sí, pones a hablar de la institución, de lo que separa, digamos, a Dios del hombre, lo que lo cinde, al fin y al sí. cabo. Sí, Eh, sí. no, te escucho, no te quiero interrumpir. No, 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 digo, y porque justamente decís que se hace hincapié en el hombre, en el yo. Y eso es como que habla un poco de las narrativas actuales, las narrativas, si querés, neoliberales actuales. Totalmente, es más, yo profeso un anarcomesianismo, desde Mesianismo y Redención, que hablo de eso. O sea, y a veces parece hasta contradictorio, porque bueno, como anarquismo y mesianismo, si el mesianismo es judío, y bueno, pero es parte de esta contradicción, ¿no? Una ley revelada heterónomamente que te está exigiendo que seas autónomo en cuanto a la interpretación y la construcción de una forma de vida. Y ante eso, la idea comunitaria por sobre la idea del estatal e institucional, ¿no? En ese Ujú, sentido, desde ahí entiendo el anarquismo también, o sea, el anarquismo como institución o sobre la institución, y lo mesiánico sobre la idea de la ley dada como una libertad interpretativa. Y me parece que toda construcción institucional, o sea, que la revuelta y la reinversión más transformadora de nuestra vida y de la modernidad es la del Estado-Nación, aprendiendo con H la lógica del uno y único de Dios. O sea, y para el judaísmo eso es imposible, o por lo menos es una parte muy minoritaria de los judíos. Dios es uno y único, ¿sí? Y el Estado-Nación se para como uno y único, por lo cual toma la representatividad y el poder soberano divino en la tierra. En ese ujú, sentido, justamente por eso trata de construir, ¿no? Un Estado, una sociedad, una cultura, un lenguaje, una religión, cuando justamente somos en la diferencia. Creo, y ujú, con el paso del tiempo y con la edad también, que uno de los pasajes más significativos vuelve a ser el de la Torre de Babel. Sí, el de la Torre de Babel es justamente entender que el lenguaje es hasta arentiano en cuanto a la pluralidad, ¿no? O sea, el concepto de ujú, pluralidad, que el lenguaje es por la diferencia y somos en la diferencia y la construcción tiene que ser la de diferencia, ¿no? Eso es ujú. la barbaridad, ya te debes haber cansado de escucharlo, del delantal blanco de Sarmiento, ¿no? O sea, eso simboliza la lógica moderna del Estado de homogeneizar la sociedad, cuando lo real es lo que está debajo del delantal blanco, es la diferencia, es lo que somos antes de entrar al colegio y después de salir del colegio. ¿Sabés qué? Bueno, me acordaba esto que dice también Scholem en el libro de Michael Lowy, que bueno, el anarquismo es la única teoría social que tiene sentido y también en el sentido religioso, dice. Totalmente. Es exactamente, me parece, esto que estabas apuntando. Sí, y le agregaría algo que dice Buber en un artículo muy poco leído y citado, que es Shabtai Tzvi, Spinoza y el Baal Shem Tov, que dice Ujú, lo peor para el hombre es la religión. ¿No? Y entonces juntás como el anarquismo digamos, es la ideología
que tiene sentido y religiosamente también, y a Buber que dice lo peor para el ser humano es la religión, pero la religión institucionalizada, ¿no? Porque es lo mismo que está diciendo Scholem con el anarquismo, o sea, el problema es la institucionalización, el proceso de institucionalización y la institución religiosa, la que te baja el dogma, la que te baja una interpretación única de la ley, ya sea dentro del judaísmo, del cristianismo, del islam, cuando justamente la ley fue dada o revelada, o esa transmisión que no es solamente ley, son enseñanzas, prácticas, rituales, para que sean interpretadas y convertidas en forma de vida por el ser humano. Y algo también que está ya casi al final del libro, creo que es medio volver aún al principio, porque bueno, siempre estamos volviendo al principio. Sí. Al fin y al cabo, la patria judía es el texto, ¿no? Sí, y la temporalidad judía es la circularidad de la lectura bíblica, o sea que siempre estamos volviendo. Y también medio como Troilo. Porque esto me parece algo bastante importante, es el tema de la escritura. Decís Sí. que, bueno, la escritura es despojarse de uno mismo. Sí. Me interesa, digo, Y ver sí, qué pensás. no, a ver, la escritura es un proceso de destrucción de nuestra egomanía y de nuestro ego. O sea, para escribir hay que destruirse y salirse de uno mismo y despojarse de uno mismo. Si no, es preferible no escribir, y en ese sentido también lo vinculo con la parte en la que le dedico a Duchamp y a Rothko en el libro, perdón, pero tengo un niño de 4 años dando vuelta por acá, pero también, o sea, la producción, ya sea de la escritura como de la obra de arte, es escribir o producir algo que tiene nuestro espíritu, que tiene nuestra vida misma puesta en eso, y que después lo perdemos, ¿no? Y que después es arrancado, es despojado de nosotros mismos. Y en ese sentido entiendo también la escritura como un proceso realmente de mucha angustia y trágico. No escribo felizmente, me cuesta mucho escribir cada vez más, en el sentido, perdón, si se escucha el niño, en el sentido de, pero bueno, no es mío lo único, aclaro, porque decidí no tener hijos hace muchos años, pero ahora estoy con el hijo de mi amiga acá en el campo, que se llama Teo, además, pero digamos, el proceso de escritura es el proceso por el cual transformamos o traducimos en palabra escrita, o sea, tallamos en piedra el silencio divino, o sea, y Dios se manifiesta a través del silencio, una vez que cayó, ¿no? Que cayó e hizo silencio, ¿no? Entonces, Sí. el proceso de escritura es un proceso de transformar en palabra y dejar eternizado, ¿sí? Aclaro, el niño de 4 años aprendió a cagar solo, pero no a limpiarse, pero no, está dando otra clase, porque somos los dos profes de filosofía también, entonces no sabe limpiarse el culo, ¿no? Que esto es muy humano, ¿no? Entonces está gritando para que alguien vaya a limpiarle el tujes. Tu tema preferido, la caca. Es uno de mis temas favoritos, tengo ahí mi libro sobre el ser y la caca que se está escribiendo de a poquito, pero bueno. ¡Que alguien lo limpia el niño! Perdón. No, está bien. No, y sabes pero, perdón, y termina. Entonces, disculpa, Facu. Entonces, para mí es un proceso, o sea, es un proceso de mucha angustia, pero que me reafirma qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, porque primero que ya a esta altura no quiero incorporar, no es que no sé hacer otras cosas, sino que no quiero hacer otras cosas. Y por otro lado, que me parece que es una tarea sumamente humana y judía la de escribir, ¿no? Sí, además pensaba, digo, en esto que hablas de un poco la responsabilidad de escribir, y esto un poco también nos lo dice la literatura más yiddish, digo esto de, que decían, grabar y escribir. Sí. Y también lo pensaba en torno a la que mencionaste, la destrucción. Esto que también cita constantemente Scholem, pero es muy conocido, que es la frase de Bakunin, que la destrucción es una fuerza creativa. Sí. Al mismo tiempo eso sería. Sí, totalmente, y habla de las paradojas, ¿no? O sea, terminamos destruyendo. ¿Por qué los totalitarismos lo primero que hace es quemar los libros?
¿sí? Porque es quemar la memoria, quemar la educación, quemar el pasado, ¿no? Esto que hablábamos antes de tratar todo el tiempo de dejar algo, y justamente la única manera de reconstruir una historia propia desde el lugar del vencedor es a través de la quema de los libros. Sí, entonces justamente siempre digo lo mismo, está esa frase de que la historia la escriben los vencedores. No, la historia lo escriben los que saben escribir. Pueden ser vencedores o vencidos, como dice el gran profeta, ¿no? Patricio Rey. Justamente escribir la historia judía es la historia judía es la historia de la derrota. Teo, Tomás. Esto que salga en la nota, ¿no? Acá está. Obvio. Ahí está, Teo. Ahí está. Poné play y tenés Peppa Pig. Acá tenés otro de Peppa Pig. Esto es la vida. Esto es la vida, sí, ¿no? sí, sí. Todo esto es parte. ¿Todo es parte? Sí, sí, por favor. Ahí tenés la irrupción. Totalmente. La irrupción del Mesías puede estar en cada momento y saltar desde una ventana, ¿no? O entrar desde cualquier ventana, como decía Benjamin. Pero digo, justamente nosotros escribimos y además destruimos lo escrito, ¿no? Creo que de alguna forma, mira, no recuerdo si está en la palabra de la errancia, me parece que sí, pero uno de los gestos más lúcidos sobre la tragedia de la escritura lo tuvo Kafka, ¿no? O sea, Kafka entendió que lo divino y que el silencio divino es intraducible y decidió quemar toda su obra, y bueno, Max Brod no lo permitió, pero ese gesto de no dejarlo escrito después de ser uno de los escritores más importantes y pensadores más importantes del judaísmo, ¿sí?, moderno, es lo que muestra la grandeza de Kafka, ¿no? Justamente lo mencionaste e iba a ir a Kafka. Hay dos cosas, una que le dice Moshe Idel, que Kafka lo que hace es restaurar o levantar de alguna manera las cenizas del último misticismo judío. Sí. Pero me acordaba que Alan Pauls también formula que el fracaso de la vida de Kafka es el éxito en la literatura. Sí. Y digo, justamente para pensar con esta pregunta con la que abrís, ¿solo una filosofía de la inexistencia? Sí, que entienda su fracaso, puede preguntarse por Dios. Exactamente, o sea, y entender el fracaso de la pregunta por Dios es el que permite preguntarse, ¿no? Y el que permite construir una filosofía, más allá de que la palabra de Rance es un libro contra la filosofía. Pero en esto estoy de acuerdo con ambos dos, digamos, ¿no? Me encanta la frase ambos dos, con lo de Alan Pauls y con lo de Idel, ¿no? Idel entiende también que la comprensión del misticismo es también de la experiencia por sobre la textualidad, ¿sí? La mística es una experiencia que genera conocimiento y genera saberes, pero en la experiencia mística es la única forma, o sea, lo experimental, la experiencial es lo que construye el saber, ¿sí? Pensemos en tal vez el místico o el cabalista más importante de la tradición de la cábala, la mística de la cábala, digamos, teosófica, que es Luria, y Luria no escribió una palabra. Luria era un peripatético que durante las noches se le presentaba Eliyahu Anabí, o sea, el profeta Elías, le transmitía saberes y él a la mañana caminaba junto a sus discípulos y se los transmitía, y eran sobre todo Jaime Vital, Ibn Tarú y Ibn Sarú los que lo escribían, ¿no? Y ahí están los escritos, por lo cual eso muestra muy bien esto de Kafka, de entender el punto más elevado de la mística. Y por otro lado, es como dice Alan Pauls, ¿no? Inaugura la escritura y el éxito de la literatura, porque en la traición le faltó decir, ¿no? Porque la traición de Max Brod es la que produce eso. Sí, y también, bueno, Benjamin es el que lo dice en una de las cartas a Scholem, esto mismo. Digo que Kafka le lega los escritos para que se los queme a un amigo que sabe que va a fallar en eso. Sí, sí, sí. Es como el que se va a suicidar y avisa un rato antes que se va a suicidar, ¿no? Que eso siempre tengo la duda, ¿no? ¿Aviso del corchazo o no aviso del corchazo, ¿no? O sea, porque uno avisa, o sea, no, porque es el mismo gesto de Kafka, ¿no?
darle los escritos a Max Brod es saber que los iba a publicar, pero por lo menos en su gesto estaba los de quemarlos. ¿Sí? En el gesto del corchazo tiene que estar siempre el deseo del corchazo, después te salvan a último momento, se rompe la viga donde te colgaste. Bueno, hasta ahí llegaron mis preguntas. Y muy agradecido, podríamos hablar 3 horas más. Pero bueno, yo para no excederme mucho más del tiempo del espacio de encuentro itinerante. Gracias Facu, soy muy agradecido siempre de tu lectura, de tu amistad, de tu diálogo, y gracias Tommy también por invitarme a esto.